Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a hablar sobre autonomía y libre desarrollo de los pueblos indígenas, para lo cual tengo mucho gusto de darle la bienvenida a Flora Gutiérrez Gutiérrez, quien es abogada indígena, feminista y defensora de los derechos humanos de la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Es maestra en Ciencia Jurídico Penal y licenciada en Derecho. Desde hace varios años acompaña y da seguimiento a casos de mujeres víctimas de violencia y a comunidades indígenas, y es fundadora e integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, entre otras destacadas participaciones. Bienvenida, Flora. Gracias. También tengo el gusto de presentar a Andrea Cerami, punto focal para temas de pueblos indígenas, ONU Derechos Humanos. Estudió Derecho Internacional en la Universidad Estatal de Milán y ha participado en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental desde el año 2010 y como gerente de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Se ha enfocado en la elaboración de estrategias de acceso a la justicia de comunidades indígenas y campesinas afectadas en sus derechos humanos ambientales por megaproyectos de desarrollo. Bienvenido, Andrea. Muchísimas gracias, Roberto, y buenos días a todos y todas. Pues encantado de recibirles. Flora, me gustaría abrir la conversación contigo y nos contaras qué es la autonomía de los pueblos indígenas, de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema. Sí, pues antes que nada, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Pues cuando hablamos de autonomía tiene que ver primero en reconocer que es un derecho que tienen los pueblos, las comunidades indígenas y afromexicanas que viven pues en todo el territorio nacional, pero también puede considerarse como un principio. Y cuando decimos que es un derecho, básicamente es la decisión o la facultad que los pueblos y las comunidades indígenas tienen para decidir cómo quieren organizarse, su vida interna, para elegir a sus autoridades a través de los usos y costumbres, para aplicar su justicia comunitaria en la solución de sus conflictos internos, para ver el tipo de desarrollo que se requiere pues, en el interior de la comunidad, que tiene que ver con la colectividad, para también ver el desarrollo en cuanto a sus recursos naturales, en cuanto a la tierra, en cuanto a su territorio. Es decir, la autonomía implica poder decidir por sí mismos, sin injerencia de externos, cómo quieren y cómo desean vivir los pueblos y las comunidades indígenas. Y ese derecho tiene que ser respetado por el Estado y sus instituciones y por nosotros. Así es, Flora. Y bueno, Andrea, ¿por qué es importante este derecho para quienes nos escuchan? ¿Cuál sería la relevancia desde tu punto de vista que los pueblos indígenas tengan este derecho al que se refería Flora, que por cierto está, digamos, constitucionalizado en el caso de México y previsto en convenios internacionales de los que vamos a hablar más adelante, que también México ha suscrito? Exactamente, Roberto. Como bien decía también Flora, es un derecho que ya existe en la Constitución mexicana, ya existe en los tratados internacionales, y es un derecho, siento, clave. De hecho, el mecanismo de expertos de pueblos indígenas de Naciones Unidas lo define ni siquiera como un derecho, lo define como un principio que debe ser básico, que debe ser fundante para todo el estándar o toda la normativa o la práctica que se tiene en el marco de derechos de los pueblos indígenas. La autonomía para los pueblos indígenas es un derecho clave, es un derecho sobre la cual se basa todo el desarrollo de la comunidad y, como estaba justamente comentando Flora, contiene muchos contenidos que dan, digamos, luz y pie a la realización de los derechos humanos para los pueblos indígenas. Entonces, para ese tipo de grupo es fundamental poder tener ese tipo de derecho. Lo están tratando de ejercer también da un punto de vista autónomo, justamente, o sea, de manera libre. Generalmente los derechos humanos tienen, bueno, dependiendo de los derechos, dependiendo de la acción, un cierto grado de acción del Estado que tiene que hacer para que esos derechos puedan ser cumplidos. Los pueblos indígenas también, a raíz de la falta de cumplimiento de esas obligaciones por parte del Estado, han empezado a ejercer el derecho de la autonomía de manera autónoma, de manera libre entre ellos, y eso ha podido llevar a experiencias autonómicas que existen en el país y que creo que pueden ser como muy interesantes para poder también, que pueden servir también como un indicador de esa relación entre Estado y ciudadanos y ciudadanas y de cómo se pueda dar, cómo se pueda más bien evolucionar esa relación en el siglo XXI. Bueno, ya descifraremos, digamos, en las siguientes intervenciones cuáles son las facetas de este derecho, ¿no? De autogobierno, de autonormación, etcétera.
Pero antes de eso, Flora, me gustaría que nos contaras cuáles son los principales obstáculos a los que se encuentran los pueblos indígenas en el momento de querer ejercer este derecho en la práctica, digamos, para que veamos la relevancia, digamos, de que tenemos los pueblos indígenas tienen ese derecho, pero a la vez, pues no es de fácil ejercicio. ¿Cuáles consideras tú que son en este momento los principales obstáculos? Sí, bueno, yo creo que el principal obstáculo es la falta de reconocimiento. Si bien es cierto, como ya lo comentaba Andrea, tenemos en el artículo segundo constitucional, pues el reconocimiento, pues en el marco constitucional sobre la diversidad que hay en México y se establecen ciertos derechos, pero está en la Constitución y a lo mejor en algunos estados se ha avanzado en regular de manera en leyes secundarias, pero no en todos. Entonces, la falta de reconocimiento creo que es el principal obstáculo, es de reconocer que existen los pueblos indígenas, reconocer que tienen una forma de vida distinta a los pueblos no indígenas y sobre todo de respetar, porque si no te reconozco, no te respeto. Entonces, tiene que pasar primero por el reconocimiento, no solo en el marco constitucional. Tenemos el convenio 169 de la OIT, que es vinculante y obligatorio para el Estado mexicano, pero a pesar pues de este instrumento, pues no se ha avanzado. Por ejemplo, y creo que lo vamos a ver más adelante, el tema del derecho a consulta previa, libre e informada. Ahorita se discute, se aprobó en la Cámara de Diputados, está en el Senado, pero vaya la redundancia, ni siquiera se ha consultado a los pueblos y las comunidades y tiene que ver con este tema del reconocimiento y del respeto. Yo creo que ese es el principal obstáculo. Entonces, tenemos la ley, pero también no se respeta el contenido de la ley, pues, ¿no? También tenemos, no se reconoce, y eso pasa, por ejemplo, en términos muy prácticos con, en el momento en cuando se eligen a las autoridades comunitarias. ¿No? Por ejemplo, en Oaxaca, pues sí hay un reconocimiento que fue a partir de 1995 ahora, pero antes no. Entonces, ese es un ejemplo claro. El tema de la justicia comunitaria es otro ejemplo claro. O sea, el tema, la disputa que muchas de las veces, la falta de mirar el tema del pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena, no es que no existe, existe, pero hay una reticencia de reconocer esa existencia y de respetar sobre todo estas formas distintas de que los pueblos indígenas pues tienen para poder organizar su vida interna, su desarrollo, y que durante mucho tiempo ha existido y se ha ido transmitiendo pues de manera oral, ¿no? O de acuerdo a los usos y costumbres o lo que hoy se llama sistema normativo indígena. Pero yo sí creo que el principal obstáculo es eso, la falta de reconocimiento y por ende el respeto. Muy bien, y volveremos sobre esto. Mencionaste el derecho a la consulta previa, libre e informada, que es un derecho fundamental, importantísimo. Pero bueno, volveremos sobre este tema. Antes de eso, Andrea, me gustaría si nos puedes, enunciaste en tu intervención previa, enunciaste que este derecho, digamos así, la autonomía en términos globales de los pueblos indígenas, se traduce en distintas cosas, ¿no? Se traduce en la elección de sus propias autoridades, se traduce en darse normativa, etcétera. Digamos, ¿nos puedes ahondar en estas distintas facetas de la autonomía de los pueblos indígenas? Muchas gracias, Roberto. Sí, trataré de ahondar, pero siendo breve, porque si no podríamos hablar por mucho tiempo. Y en ese marco quiero hacer también hincapié en una publicación que acaba de publicar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Y creo que es una publicación interesante porque es una recompilación de los estándares que existen en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces, a todas las personas que están interesadas, le recomiendo esa lectura porque es una lectura, digamos, de ese derecho de forma sistemática y eso puede ayudar en esa identificación. Y en ese marco, la comisión identifica 7, 8 temas claves que son partes de la, digamos, del tema de autonomía. El primero y fundamental, clave, y sin eso está difícil poder hablar de los demás, es la autoidentificación. El derecho que tienen los pueblos indígenas a autoidentificarse, a reconocerse como persona indígena, pero también como pueblo indígena. Y es un reconocimiento que debe hacer el Estado, que es un reconocimiento de hecho, no es un reconocimiento que es requisito para que pueda servir para que los pueblos indígenas puedan ejercer ese tipo de derechos. Los pueblos indígenas son pueblos indígenas
en sí mismo. El Estado debería darle ese tipo de reconocimiento para permitirle, para favorecer el acceso a servicios públicos y a otros tipos de derechos por parte de los pueblos. El segundo fundamental es la identidad cultural. La identidad cultural porque cuando además te profundizas un poco más del conocimiento de los pueblos indígenas, siempre es claro en casi todos los pueblos de cómo más allá de la identidad personal de cada persona indígena, existe una identidad colectiva del pueblo. Y esa identidad colectiva debe ser preservada en sus diferencias étnicas y culturales que existen, pero también en sus dinámicas y en el proceso histórico, sociales y políticos que ha tenido la comunidad indígena. Otro punto clave, que es parte de un derecho que todo mundo tenemos, pero en relación con los pueblos indígenas es bastante importante, es el derecho de igualdad y no discriminación. En ese marco, los pueblos indígenas, siendo un grupo en situación de vulnerabilidad, tienen, digamos, derecho a una serie de medidas que se llaman medidas afirmativas que puede hacer el Estado para poder tratar de reducir los desafíos y los retos que hay en materia de pueblos indígenas. Esas son medidas que cumplen con el principio de no discriminación, justamente porque tratan de recuperar y reparar una situación violatoria anterior. También está todo el tema de propiedad de la tierra, en el reconocimiento formal de la propiedad, que muchas veces es una propiedad colectiva, en el autogobierno, en la decisión sobre su propio territorio, en la obligación que tienen los estados de no dividir, no fragmentar el territorio de los pueblos indígenas. Ha pasado pueblos que están divididos por límites de países o límites de municipios o de estados, o hay un área natural protegida o algún otro tipo de regulación administrativa que limita o bloquea el disfrute del uso del territorio. Una estructura territorial que venga de lo local y un modelo de desarrollo autónomo. Pero también la autonomía implica derechos políticos internos, de mantener sus propias instituciones locales, entonces de participar en su vida interna del pueblo, y externo, participar en la vida política del Estado. Por cuanto se tiene esa autonomía, eso no elimina el derecho que tienen las personas indígenas para poder participar. Y los últimos dos puntos son el derecho a la consulta y consentimiento, que es un mecanismo con el cual se puede dar esa relación entre Estado y comunidad, y el consentimiento, que es un principio básico que está ligado al tema de la autonomía, puesto que si soy autónomo en mi territorio, debería poder decidir y consentir todos los actos que van a ser realizados sobre mi territorio. Entonces están completamente ligados y muchas veces el consentimiento sirve para poder garantizar la autonomía. Y los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, por lo cual los pueblos indígenas muchas veces tienen una relación diferente con los recursos naturales, entonces tienen una forma de prácticas diferente respecto a las personas no indígenas que hay que respetar y hay que favorecer. Y bueno, me atrevo a decir hasta que las personas no indígenas podemos aprender de muchas de esas prácticas culturales que tienen los pueblos indígenas, porque pueden también ser útiles a la vida de las personas no indígenas. Pues muy completa tu respuesta, gracias, Andrea. Sobre este punto, Flora, lo último de lo que mencionaba Andrea, antes de irnos al corte, tú mencionaste también el pluralismo jurídico, ¿no? Y mencionaste la idea de que existe una justicia indígena que muchas veces no se reconoce, y Andrea además mencionaba la importancia de, digamos, la cosmovisión y la pluralidad de formas de entender el mundo. ¿Por qué este tema es relevante, digamos, cuando hablamos de la autonomía de los pueblos indígenas? ¿Por qué tenemos que entender qué es el pluralismo jurídico? Si quieres, digamos, decírnoslo para que la gente no experta, no abogada entienda a qué nos estamos refiriendo, y por qué es relevante, digamos, tenerlo en cuenta cuando tratamos este tema. Sí, pues bueno, el pluralismo jurídico pues más bien es reconocer que en un territorio determinado pues convergen dos sistemas de justicia, y un ejemplo claro es que pues en los territorios indígenas pues existe la propia justicia creada por ellos, ¿no? La justicia comunitaria o indígena,
y también la justicia del Estado o la justicia ordinaria que se le llama, es decir, las personas pueden acudir con sus autoridades para resolver un conflicto interno o bien acudir también con las instituciones del Estado, ya sea Ministerio Público, juzgado, dependiendo el tipo de conflicto. Y reconocer la existencia de esto pues implica también, pues obviamente tiene que ver con reconocer la autonomía que tienen los pueblos de poder resolver sus conflictos de acuerdo a su sistema normativo indígena o sus usos y costumbres, porque si bien es cierto, ha ido evolucionando este concepto, pero de usos y costumbres a sistema normativo indígena, sobre todo más en el ámbito académico, pero en la realidad de las comunidades lo siguen llamando usos y costumbres. Es una categoría también que ellos se han apropiado de esta palabra, ¿no? Y entonces coexisten estos dos sistemas y creo que ahorita se ha ido avanzando un poco, incluso el artículo 2º constitucional en el apartado A, en la fracción tercera, pues reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas de resolver sus conflictos a través de sus propias normas y prácticas, ¿no? Y creo que en ese sentido implica parte, pues eso es el pluralismo jurídico. Ahora, una de las cosas que ha pasado mucho es cuando un problema que tiene que ver con personas o pueblos o comunidades indígenas llega a la justicia ordinaria, justamente lo que se pide o lo que se busca también es que estas instituciones, estos órganos, pues tomen en cuenta no solo el tema del traductor o el intérprete, pues no, porque muchas de las veces se piensa que con eso ya estoy cumpliendo y respetando, ¿no? Esa es una manera, ese es el principio, decimos nosotras desde la RAI, como para entendernos, pues para poder dialogar, pero eso no significa que estás tomando en cuenta el contexto en que se genera el conflicto o la forma como vivimos o la forma cómo tratamos estos problemas. Va mucho más allá. El pluralismo jurídico invita justamente a eso, a reconocer otras formas e incluso explorar y ver si este problema que me lo trajeron se puede resolver desde la justicia comunitaria, pues yo tendría que remitirlo, y es lo que también se llama, pasa por reconocer, porque hay una jurisdicción, es decir, hay hay autoridades en las propias comunidades que resuelven sus conflictos, y por eso el concepto de sistema normativo indígena, porque es un sistema, pues no, o sea, hay normas que son respetadas por la propia comunidad, que se han ido transmitiendo de generación en generación, aunque no vienen como de un proceso legislativo. Hay autoridades que aplican esas normas y además hay sanciones a los miembros de la comunidad si alguien incumple como esas normas comunitarias, porque eso permite también la convivencia y la armonía en el interior de la comunidad. Por eso se llama por eso es un sistema, ¿no? Entonces, reconocer esto pasa por la existencia, pues, de otro sistema distinto al que, pues, se aplica, o a un derecho distinto que aplican, pues, en los juzgados, ¿no? Ya sea a nivel estatal o a nivel federal. Pues muy interesante tu respuesta, y efectivamente no basta, como tú lo dices, con establecer a un traductor o un intérprete para considerar que se cumple con el derecho, que eso quiero enfatizar, con el derecho constitucional a que el pluralismo jurídico sea reconocido como tal, ¿no? No podemos olvidar, digamos, que estas no son buenas intenciones llamadas a misa, como se dice coloquialmente, sino son derechos exigibles frente al Estado. Bueno, es momento de hacer un primer corte. Les recuerdo a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rmiembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos hablando con una experta y un experto sobre autonomía y libre desarrollo de los pueblos indígenas. Andrea, me gustaría retomar la conversación contigo sobre esto que nos decía Flora, de que no basta con que haya la presencia de un intérprete, un traductor en los juicios en que intervienen personas indígenas. Y además preguntarte, entiendo que hay una reciente resolución de la Suprema Corte que es relevante para el tema. Muchas gracias, Roberto. Sí, yo quería hacer hincapié justamente en que los estándares internacionales hablan de la necesidad de adoptar una perspectiva intercultural en la aplicación de justicia cuando está involucrada una persona indígena. Eso tiene que ver con cuando una persona indígena es considerada víctima de delito o cuando es considerada acusada del delito. Y tiene que ver sea con el tema
penal, pero no solamente con el tema penal, con todos los temas de justicia. Solamente ha sido interpretada ese tipo de disposición con la implementación de la participación de una persona traductora que pueda traducir. Y como decía Flora, esa persona traductora lo que sirve es, lo que significa su papel es permitir el diálogo. Eso no es tener una perspectiva intercultural en el acceso a la justicia. Tener una perspectiva intercultural en el acceso a la justicia significa que los elementos culturales típicos, específicos y especiales que tienen los pueblos indígenas y ese pueblo en específico debe ser parte de del análisis jurídica que se haga. Entonces, de manera concreta, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando estoy viendo la comisión de un delito penal, por ejemplo, debería tomar en cuenta en las líneas de investigación el hecho que si ese delito se ha dado en una comunidad indígena, si ese delito, si esa acción que se hizo responde a alguna tradición, cultura, práctica, experiencia, usos y costumbres que tienen las comunidades indígenas, o por ejemplo, si es en el ejercicio de un derecho. Y por ejemplo, la primera sala de la Suprema Corte hace, si no me equivoco, casi un mes, 3 semanas, emitió una sentencia del amparo directo en revisión 2359 de 2020, en la cual señala algunos de esos principios. Y es muy clara en decir que cuando hay autoidentificación de los pueblos indígenas, se debe poder aplicar toda esa perspectiva intercultural a la hora de poder analizar, digamos, en ese caso era un juicio penal. Y lo muy interesante es que entra en la profundidad y analiza, en el marco del caso específico que se estaba viendo, el análisis que se tenía que hacer con esa visión como intercultural. Y en particular era las personas que estaban encarceladas por delito de sabotaje. Y la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte analiza el delito de sabotaje y analiza que además de los daños que hay que causar para tener el delito de sabotaje completamente en todos sus elementos, es importante que exista la finalidad de querer interrumpir el servicio público. Y la Corte, justamente a la luz de la condición indígena de las personas y de lo que se había declarado en el juicio, dice que en el juicio penal está claro que ese elemento no viene comprobado. Y ese elemento no viene comprobado porque los líderes indígenas dicen que han hecho lo que han hecho con la finalidad de ejercer su derecho a la autonomía. Entonces la Corte dice, si tenemos por un lado indicios que me dicen que esas personas estaban ejerciendo un derecho, y por otro lado no tengo indicio que esas personas estaban buscando interrumpir un servicio público, no se está, digamos, cumpliendo con todos los elementos tipificados en el delito penal. Entonces, un elemento del delito no está comprobado, y al no estar comprobado un elemento del delito, no se puede, digamos, aplicar las condenas penales. Y de hecho, declaró la libertad de las personas en una sentencia que también en esa parte es bastante histórica, porque un amparo directo en revisión, muchas veces la Suprema Corte lo manda para efecto al tribunal o al juzgado para que puedan tomar una decisión. Me parece que es una sentencia que hay que resaltar, relevante, y donde la Corte justamente no se limita a decir son indígenas y entonces hay que usar la perspectiva intercultural, sino que lo aplica en concreto, al análisis de un específico delito penal, y ya lo hace ese análisis, ese test, para poder ver cuáles derechos estaban involucrados. No va a ser la única forma, no es la única forma con la cual se puede aplicar esa perspectiva intercultural, pero es un ejemplo que esperamos que pueda ser útiles justamente también para otros jueces y magistrados. Pues muy interesante ese precedente y sí, efectivamente, muy relevante los efectos que le dieron, no para regresarlo al tribunal, sino ya para darle un efecto concreto, ¿no? Inmediato a la resolución. Flora, me gustaría también conversar sobre elecciones por usos y costumbres en Oaxaca, en Chiapas. ¿Cuáles son las experiencias que se tienen sobre este tema, digamos, en distintos estados del país? Sí, bueno, primero reconocer que
justamente como un derecho a la autonomía y a la libre determinación que tienen los pueblos y las comunidades indígenas es elegir a sus autoridades bajo sus usos y costumbres, ¿no? Ya hablábamos al principio de que pues este derecho está reconocido en la Constitución en el artículo 2. Y bueno, y justamente tiene que ver con que las comunidades, ¿no? Anteriormente el Estado, en el caso de Oaxaca, antes de 1995, las comunidades indígenas, bueno, en Oaxaca hay 570 municipios, de los cuales 153 se rigen por el sistema de partidos políticos. Aquí convergen dos sistemas políticos, no hay una, por un lado el sistema de partidos políticos y por el otro lado los sistemas normativos indígenas, y actualmente hay 417 municipios que eligen a su cabildo a través de los usos y costumbres, ¿no? Y hay 417 formas distintas, ¿no? 417 municipios que eligen a sus autoridades bajo sus propias formas de organización, ¿no? Y este derecho a partir de 1995 pues fue reconocido. Anteriormente pues tenían que inscribirse bajo una planilla a través de un partido político, aunque lo hicieran bajo su propio sistema normativo indígena o sus usos y costumbres. Y bueno, Oaxaca ha sido el estado donde más se ha avanzado en este reconocimiento para el nombramiento de las autoridades municipales, del cabildo municipal, pero también es importante reconocer que dentro de un municipio existen comunidades indígenas que en el caso de Oaxaca, por ejemplo, tienen la categoría administrativa de agencia de policía o agencia municipal, pero también estas comunidades, ya ahí ha avanzado mucho tanto los tribunales electorales en reconocer también a estas comunidades su autonomía para elegir a su autoridad, ya sea su agente o a sus representantes. Ahora, con el paso del tiempo también en otros estados pues se ha ido reconociendo. De ahí, después de Oaxaca, pues fue el caso del municipio de Cherán, ¿no? Donde el hecho de luchar pues para que el estado reconociera que ellos tienen derecho de elegir a sus autoridades, en este caso a su consejo, y con posterioridad, pues el estado también de Chiapas. En Chiapas ya ha habido en los últimos años, pues esta lucha que han emprendido los pueblos y las comunidades para que se les reconozca, o sea, elegir a su autoridad bajo sus usos y costumbres y no por el sistema de partidos políticos, que muchas las veces, pues a veces hay una pugna y divide a la comunidad. Y reciente también, en el estado de Guerrero también ya se ha avanzado en reconocer, ¿no? Obviamente, este es un camino que falta mucho por recorrer, o sea, hay que recordar que en el país pues convergen más de 68 pueblos indígenas, más el pueblo afromexicano, y todos estos pueblos pues tienen derecho de elegir a sus autoridades, a quién los va a gobernar a ellos, pues no, o sea, como ellos consideren de acuerdo a sus normas, a sus prácticas, de acuerdo a su sistema de escalafón, y el Estado está obligado a reconocer esta forma, y creo que y esto no fue gratuito, o sea, ha Claro. sido un movimiento de los pueblos y las comunidades, ¿no? Sí, sin duda, esto ha sido ganancia, digamos, a través de muchos años y de muchas luchas, digamos, para lograr este tipo de derechos, ¿no? No es al Estado liberal, podríamos decir, al Estado liberal le ha costado mucho aceptar la pluralidad de distintos sistemas jurídicos que conviven y que deben convivir en su, digamos, sistema jurídico nacional. Y creo que es muy interesante lo que nos dice Flora, porque también demuestra la complejidad de un sistema jurídico como el mexicano, ¿no? En el que conviven todas estas distintas formas de autogobierno, de normación propia, etcétera. Andrea, sobre este tema también, la autonomía y el libre desarrollo de los pueblos indígenas, hay un tema recurrente, no solo, digamos, en las discusiones jurídicas, sino también en los periódicos, en los blogs, etcétera, sobre la consulta previa, libre e informada. ¿Y en qué consiste esto? ¿A qué nos referimos cuando los abogados y abogadas hablamos de la consulta previa? Y si hay algún caso que te gustaría destacar, como ya mencionaste la Suprema Corte, un caso anterior, no sé si hay algún caso que te gustaría destacar sobre consulta previa de la Corte o de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Roberto. Me gustaría un poco cambiar, si puedo ser honesto, los términos, un poco, sea de la pregunta y un poco de la respuesta. Muy bien. Creo que es importante que empecemos a cambiar el discurso. La consulta es un mecanismo intercultural que sirve
para poner en práctica esa relación entre pueblos indígenas y Estado. ¿Ok? Es un derecho, porque así está establecido, pero es un derecho que no puede invisibilizar, como está sucediendo, los derechos de fondos de los pueblos indígenas, que son autonomía, libre desarrollo y consentimiento de territorio. Esas cuestiones fundamentales, de esos que así lo llama el MRIP, el Mecanismo de Expertos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, principios claves que forman los derechos de los pueblos indígenas y que aplican a todos los derechos que después podemos ir a ver en el específico. La consulta es el mecanismo con el cual el Estado se acerca, o más bien, el convenio 169 crea ese mecanismo para que los Estados puedan acercarse y puedan tener ese diálogo con los pueblos indígenas. En primer lugar, la consulta no es obligatoria, es un mecanismo de diálogo. Si un pueblo indígena decide no dialogar, es absolutamente en su legitimidad decidir no dialogar, eso no quita los derechos que tiene. Una cosa es los derechos, otra cosa es cómo los ejerce. Y eso es algo que muchas veces no se considera en materia indígena. Si yo, como persona no indígena, no quiero hablar con alguien, simplemente cierro la puerta y no hablo. Cuando en vez somos como pueblos indígenas, a veces hay una cierta presión para que la comunidad pueda estar en la consulta, pueda tener un diálogo, pueda hablar con el Estado, pueda entrarle a ese tipo de medidas. Y en ese sentido hay que hacer un cambio completo y pasar de hablar de consulta a pasar de hablar de consentimiento. ¿Por qué? Porque por cuanto el 169 no dice, no obliga el Estado a obtener el consentimiento en todas las consultas, pero es cierto que si yo analizo ese derecho con base en el derecho a la autonomía, si ese territorio, soy autónomo, es mi propiedad, tengo que dar el consentimiento para que haya algún cambio sobre ese derecho. Porque si alguien viene a mi casa, que no sea indígena, y quiere cambiar algo de mi casa, tiene que pedirme permiso, porque es mi casa, yo tengo la propiedad, yo tengo la autonomía de decidir sobre el bien que hacer hasta destruirlo, y tengo que dar el consentimiento sobre las acciones que se deben hacer. Entonces, si lo leemos a la luz de esos tres derechos, podríamos hasta, creo, decir que el consentimiento no solamente es un objetivo de todo proceso de consulta, como dice el 169, sino que debe ser una aspiración, debe ser algo que se debe lograr. Casi debería ser la excepción que no se obtenga el consentimiento. Eso en la práctica ha sido, la verdad, un reto muy fuerte, porque la verdad, ni siquiera la Suprema Corte ha interpretado de esa forma esos estándares. Tenemos sentencias de la Suprema Corte que retoman los estándares internacionales sobre consentimiento y los aplican diciendo que esos estándares son el motivo por la cual el Estado tiene la obligación de realizar una consulta. A nivel internacional, en vez es diferente. A nivel internacional, el 169, artículo 6, dice: cualquier medida administrativa y legislativa, no importa si impacta positivamente, negativamente, qué tipo de medida, no importa. Cualquier medida legislativa, administrativa debe ser consultada con el objetivo de obtener el consentimiento. Y además, en caso que haya personas desplazadas, en caso que se quiera poner residuos tóxicos en territorio de los pueblos indígenas, dice el 169, la Corte Interamericana adjunta, cuando hay proyectos que ponen en riesgo su supervivencia cultural y física y territorial de la comunidad. Hay algunos comités de Naciones Unidas que también lo amplían a las medidas que pueden poner a riesgo la identidad cultural de los pueblos indígenas. En todos estos casos se necesita obtener el consentimiento. Muy bien. Esto es Muy la diferencia y es importante tenerlo claro, esos elementos. La verdad, en el debate todavía no está bien claro, pero es importante que también, y muchas gracias por esa pregunta, Roberto, también programas como en eso puedan aclarar esos detalles que a la hora interpretativa son muy importantes. Sí, sin duda es importantísima esta discusión que en el ámbito jurídico, digamos, está ahí presente y que, como dices, algunas sentencias de la Suprema Corte todavía no han dado este paso entre consulta y consentimiento. Flor, antes de irnos al otro, a la otra pausa, me gustaría que nos hicieras una reflexión. Cuando leí tu currículum, leí que además de ser experta en pueblos indígenas,
es feminista, y también es un punto interesante, ¿no? Cómo surgen algunas preguntas sobre, y como lo dice el artículo 2, se tiene que compatibilizar la autonomía de los pueblos indígenas con los derechos de las mujeres. ¿Hay alguna reflexión que sobre ese particular te amerite el día de hoy? Sí, justamente cuando me hacías la pregunta que en la ronda anterior comentábamos sobre todo en el tema del sistema de cargos y la elección a las autoridades municipales, es importante mencionar que ahí, pues, uno de los grandes problemas que se ha tenido es reconocer la participación de las mujeres, ¿no? Porque ciertamente en el nombrar a las autoridades bajo los usos y costumbres pasa muchas de las veces por un sistema de cargos, porque ahí se llama un servicio, es decir, hay un sistema de escalafón y normalmente en los sistemas de escalafón no están las mujeres, ¿no? O sea, empezar desde el topil, el mayor, el regidor, el síndico, el presidente, el alcalde, pues las mujeres no están y pasa por, ciertamente las mujeres desempeñan otros cargos en los comités de la escuela, centro de salud, sin embargo, muchas de las veces no se ha reconocido como este aporte, como esta participación en estos espacios y también pasa por, porque hay una valoración distinta a los roles que ejercen las mujeres en la comunidad y a los roles que ejercen los hombres en la comunidad y en esa valoración pues hay una desigualdad, pues no, o sea, todavía hay estereotipos y hay que decirlo, pues no, porque tampoco es un asunto, romántico, pues no hay tensiones y una de las tensiones que surgen en el interior de las comunidades es el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Yo soy zapoteca de la Sierra Sur del estado de Oaxaca y una de las cosas que yo digo, bueno, reconozco y me asumo como mujer feminista porque yo reconozco el aporte y la lucha que las mujeres han dado. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, en mi tiempo las mujeres no podíamos ir a jugar a la cancha. La cancha es un espacio público, es el espacio, porque aparte de la cabecera municipal, yo soy de una comunidad, o sea, no soy de la cabecera municipal, entonces, y bueno, en mi comunidad, las niñas como yo no podíamos asistir a ese espacio porque era un espacio masculino. O sea, si las mujeres acudían ahí, y yo era una niña, ni siquiera todavía era adolescente, pues era mal visto, ¿no? Era mal visto, no se miraba bien, ¿no? Porque ahí solo se juntaban los niños y los hombres. Entonces, y de ahí siempre pues fui cuestionando, ¿no? Porque además en mi casa pues somos más mujeres que hombres y nosotras hacíamos las actividades del campo, ayudábamos a mis papás y lo que se consideraba que eso tenían que hacer pues los hombres de la familia, ¿no? Como ir a la siembra del maíz, el cultivo de todo lo que se da allí en la comunidad. Y desde ahí yo empecé como a cuestionar pues algunas cosas que, o sea, si trabajábamos igual en el campo, llegábamos, y se supone que eso solo lo tenían que hacer los hombres, porque había como más cargas para nosotras, las mujeres. Me fui a la cabecera municipal a estudiar la secundaria porque igual no había secundaria en la comunidad. Y bueno, todas esas cuestiones de mi vida me marcaron. Claro. Y cuando yo vengo a la ciudad, pues me encuentro, pero yo también, he cuestionado el feminismo blanco porque no reconoce también la diversidad de las mujeres. Entonces, yo reconozco el movimiento de mujeres, me asumo como tal, pero con esta diferencia, pues, ¿no? Porque de repente tampoco miras las miradas, ¿no? Porque también hay una situación también de privilegio para ciertas mujeres que a veces cuestionan a las mujeres indígenas de que por qué permiten, pero no reconocen el contexto ni la realidad, ¿no? Entonces, claro. Sí, se requiere como de... Es un tema muy amplio para conversar. Y te invitaremos a otro programa, Flora, para hablar sobre interseccionalidad y distintas corrientes del feminismo. Ya hemos tenido aquí en el programa un programa de ese tipo y además pues resulta muy relevante la comprensión, digamos, de esa tensión también dentro del movimiento feminista. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando sobre esta otra tensión que existe, digamos, sobre los pueblos y comunidades indígenas y la participación de las mujeres. Pero bueno, te agradezco mucho tu opinión y tu visión. Es momento de hacer una segunda pausa. Ya regresamos. Estamos hablando sobre autonomía y libre desarrollo de los pueblos indígenas. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre autonomía y libre desarrollo de los pueblos indígenas. Andrea, para retomar la conversación contigo,
¿qué relación hay entre esta autonomía y los modelos de desarrollo y el medio ambiente? Digamos, ¿qué reflexión nos puedes dar? Muchas gracias, Roberto. Creo que es una de las reflexiones más importantes y difíciles que hay que hacer en materia de pueblos indígenas, porque siento que hay una tendencia, digamos, absolutamente común y amplia a un reconocimiento verbal del derecho a la autonomía. Pero después, a la hora de ver ese derecho en lo concreto, o sea, cuando ese derecho entra en conflicto con otros derechos, es a la hora de cuando ya no se encuentran, digamos, los elementos específicos para poderlo cumplir. Y donde entran en conflicto los modelos de desarrollo diferentes que muchas veces tienen las comunidades indígenas y el mundo, digamos, no indígena. En ese sentido, quiero también hacer una aclaración. No creo que hay que pensar, creo que es un error discriminatorio, un poco racista, la verdad, pensar al pueblo, a la persona indígena, como una persona que quiera, digamos, no quiera el desarrollo o que quiera mantenerse en las situaciones de desarrollo que tiene anteriormente. Creo, bueno, por lo menos en mi experiencia con personas y comunidades indígenas de muchos estados del país, yo no he escuchado ni una persona indígena decirme, yo no quiero el desarrollo. Todas quieren el desarrollo. Todas queremos, porque además hasta las personas no indígenas queremos el desarrollo, queremos estar bien, queremos el cumplimiento de los derechos humanos. Lo que sí quieren es que ese derecho, ese desarrollo, perdón, no sea impuesto a las comunidades, entonces que se respete su derecho a la autonomía, su derecho a decidir sobre esos modelos de desarrollo y que sea un desarrollo sostenible desde el punto de vista social y ambiental. Y aquí utilicé justamente la palabra sostenibilidad. Flora me va a corregir, pero las comunidades indígenas no hablan de sostenibilidad. Justamente lo traté de utilizar porque es un tema que en vez nosotros, como mundo occidental, sí utilizamos. Pero cuando hablas con las comunidades indígenas, queda clarísimo que su forma de desarrollo es un desarrollo que tiene que preservar la comunidad y tiene que preservar el territorio. Porque son dos de los elementos, puntos, bueno, y el tercero que también tiene que preservar, y usos y costumbres. Esos tres elementos juntos son los elementos que fundamentan, que crean, que al final mantienen el pueblo indígena. Entonces, cualquier tipo de desarrollo que vaya en contra o que ponga en riesgo esos tres elementos será visto con cierta difidencia, con poca apertura por parte de los pueblos indígenas. Ese es un elemento a considerar. Y eso no quiere decir para nada que el pueblo indígena quiera o no quiera una obra, una empresa, un determinado tipo de proyecto. No, o sea, son, digamos, conceptos que van de manera paralela, son como principios básicos que tienen los pueblos indígenas y que después analizan, a la hora de analizar cada proyecto, cada propuesta de desarrollo, analizan cómo se tiene que hacer. En ese marco, muchas veces, las decisiones que se toman afuera de la comunidad tienen un impacto muy fuerte sobre las decisiones que se han tomado en la comunidad. Entonces, eso es el conflicto de los modelos de desarrollo que se da. La comunidad está buscando desarrollarse de una forma y llegan decisiones que se han tomado afuera de la comunidad que provocan el hecho que no se pueda continuar con el desarrollo que estaba llevando a cabo la comunidad. Entonces, allí entra el conflicto. Muchas veces se dan divisiones comunitarias, problemas, toda una serie de consecuencias. Lo que creo que hay que hacer es tener justamente esa apertura, porque creo que Flora lo estaba comentando a la luz del feminismo, el feminismo blanco, pero creo que se puede ampliar también a todo, es como tener esa apertura con los pueblos indígenas, por lo cual no debemos estigmatizarlo y considerarlos unas personas que no quieren el desarrollo. No debemos estigmatizarlo y pensar que son unas personas poco educadas, que no saben qué quieren de su desarrollo. Más bien, debemos escucharlos. Debemos saber qué desarrollos proponen ellos y buscar, como mundo no indígena, soluciones compatibles entre el desarrollo que se quiera realizar para todo el mundo y el desarrollo que se quiere en la comunidad. No es posible que eso sea siempre visto como conflicto. Hay muchas formas en la cual muchas veces esos desarrollos se trata de acomodar esas ideas para que esos desarrollos sean compatibles entre ellos.
bueno, no quisiera cambiar la conversación, Flora, más bien quisiera que tú dieras continuidad y nos dijeras, digamos, tu punto de vista sobre este mismo tema. Sí, yo coincido en gran parte con lo que nos ha comentado Andrea. Creo que uno de los grandes problemas que se ha tenido es que el tipo de desarrollo, ¿no? Y tiene que ver con un tema de racismo sistémico, estructural, porque se piensa que ellos no saben y yo sé, ¿no? Y tiene que ver también con un tema de preparación de cómo estamos mirando, pues, o sea, cómo nos miran las instituciones de gobierno, que también gran parte de las personas que están en las instituciones de gobierno, pues no son indígenas. Y entonces, pues viene todo un proceso de asimilación, de decir, es que yo sé qué es lo que tú necesitas, pero pues no necesariamente es así. Y y justamente, por ejemplo, ahora, una de las cosas que ha pasado y que ha generado mucho conflicto en Oaxaca, que a lo mejor es un programa noble, como lo llaman las instituciones, el programa de pavimentación a cabeceras municipales, y se está haciendo, y sobre todo la gran mayoría de los municipios indígenas en Oaxaca, pues para acceder a su cabecera municipal, pues no están pavimentadas. Entonces, a lo mejor de manera generosa el gobierno federal dijo, no, pues voy a pavimentar, porque también como está la orografía de Oaxaca. Sin embargo, ha generado muchísimo conflicto porque vienen e imponen. Y, y si bien es cierto, participa el INPI, pero también digo, bueno, ¿cómo se dan estos diálogos interculturales? Porque me acuerdo muy bien en un municipio X, dicen, no, pues el tema es de solo 5 metros, pero es un municipio donde se dedica al aprovechamiento forestal, ¿no? Ellos tienen una empresa comunitaria y pues ni siquiera dicen, bueno, es que en 2 carriles va a servir, va a generar una serie de accidentes. Entonces, bueno, o sea, hay una serie de planteamientos desde el escritorio sin ir y consultar, ¿no? Por ejemplo, ese programa aquí en Oaxaca ha generado muchos problemas, ha generado muchísima división y tiene que ver con el tipo de desarrollo. O sea, y tiene que ver con que el desarrollo que yo considero no necesariamente es el desarrollo que quieren las comunidades. Y por supuesto que las comunidades, o sea, no es que no queramos el desarrollo, sí lo queremos, pero necesitamos nosotros partir de nuestra realidad. Es como un ejemplo que dio hace unos momentos en el tema de la consulta, Andrea. Es como si yo le quiero hacer modificaciones a la casa del vecino, pues ¿quién va a saber dónde voy a poner qué cosa? Pues más que el vecino. Y justamente así es en el interior de las comunidades. En el asunto por ejemplo, este ha sido un ejemplo claro, el tema minero, por ejemplo, es otra de las cosas que ciertamente no tiene mucho, resolvió un tema la Corte, ¿no? Sobre el tema de consulta, pero no se metió nada en el tema de la ley de minería, ¿no? Y aquí en Oaxaca, por ejemplo, está en mi municipio concesionado, pero nunca se ha aplicado una consulta y las concesiones vencen hasta el 2053. Tiene también, y no solo con cuestiones del asunto del tema de los recursos también naturales, ¿qué pasa también con el tema de los permisos que otorga pues el SAGAR, Paconafor? Es decir, pasa por todo, pues, ¿no? Y entonces, más bien yo creo que el Estado y sus instituciones tendrían que repensar cómo nos miran a los pueblos y a las comunidades indígenas. O sea, ahora, no, y no, o sea, despojarse de esta mirada de tutelaje, pues no, o sea, tengo que ver a los pueblos como sujetos de derecho, con decisión propia y no de protección. Mientras no se despojen de esta mirada, pues van a seguir imponiendo estas cuestiones o programas o proyectos disque de desarrollo, pero que en el fondo, pues lo único que vienen a hacer es invadir y lo único que vienen es asimilar y generar tensión y pulverizar el interior de las comunidades. Pues muy, muy importante lo que nos dices, Flora, y una reflexión crítica necesaria, indispensable cuando hablamos de este tema. Y enfatizar lo que decías, mirar o entender que los pueblos indígenas y las personas indígenas son sujetos de derecho y no son, digamos, objeto de tutelaje, que digamos eso está totalmente fuera de una concepción de derechos humanos. Es tiempo de hacer una última ronda de preguntas, de conclusiones, reflexiones finales. Si quieres, Andrea, empezamos contigo para seguir con el mismo orden y terminamos con Flora. Muchas gracias, Roberto. Yo quería hacer justamente como reflexión final un poco de señalar la necesidad que tenemos todos y todas, y hablo de todas y todas las instituciones,
las personas que trabajamos en ese mundo, también los pueblos indígenas, pero más bien los pueblos indígenas lo hacen ya, entonces más bien tenemos que aprender de ellos, a poder mirar ese tipo de situación y a poder intervenir en los puntos, porque hay que aceptar algo, estamos en un estado, me atrevería a decir mundo, que tiene las formas del derecho bastante pensadas desde el derecho positivista. Es un derecho que desde arriba hace lo mejor para sus ciudadanos y ciudadanas. Los derechos humanos en vez plantean un enfoque que es una revolución copernicana respecto a eso. Se cambia, no es el Estado que hace lo mejor, sino que más bien el Estado tiene que garantizar derecho al ser humano. Y el ser humano puede exigir derechos al Estado. Es una nueva relación política de cómo se forman las relaciones. En esta nueva relación, el tema de los pueblos indígenas es uno de los temas que está más rezagado, que es importante poder visibilizar y entrarle al fondo, entrarle al punto de las cosas, no dejarlo como solamente en unas circunstancias como generales, que pudiera ser, o sea, para poder tener elementos que nos puedan ayudar. En ese sentido, un poco, y Flora lo comentó hace un par de semanas, la Suprema Corte no entró, más bien, dijo que no había que entrar en la discusión sobre si la ley minera cumplía o no cumplía con los derechos humanos de los pueblos indígenas. La ley minera, exactamente como la ley de energía, la ley de leyes de energía, las leyes sobre infraestructura, las leyes del turismo, son la forma legal con la cual ese modelo de desarrollo se concreta. ¿Ok? Entonces, en esa diferencia de visiones del modelo de desarrollo, ir a revisar si la ley cumple con los derechos es algo clave. Algo clave porque no puedes eximirte y decir con un criterio, la verdad, en mi opinión personal, francamente cuestionable, como ha dicho la Suprema Corte, que los derechos de los pueblos son derechos aparte, que se tiene que analizar por su cuenta, en un marco regulatorio aparte. Creo que es, porque si no siempre vamos a tener conflicto, contradicciones, malas interpretaciones y todo eso. Tenemos que tener un marco uniforme, armónico. Y en ese sentido, podría ser muy importante tener una ley de derechos indígenas que establezca todos los derechos. Pero también es importante que a la hora de los mecanismos administrativos con los cuales se ponen en práctica esas leyes para el desarrollo, se pueda tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. En particular, por ejemplo, sobre concesiones sobre recursos naturales. Inútil que hablamos de autonomías y después se le otorgan esas concesiones sin el consentimiento de la comunidad. Muchas gracias, Andrea. Flora, es tu turno. Sí, creo que ante este México diverso y plural, urge la necesidad de modificar la manera como perciben, sobre todo, cómo nos perciben los no indígenas, a las y los indígenas. Y eso pasa y tiene que ver también con despojarnos de, pues, ideas de, pues, un poco del racismo, bueno, ideas de racismo, ¿no? O sea, las razas no existen, pero sí existe el racismo. Es decir, ¿no? La gente nos mira y nos lee en base a nuestro color de piel, nuestra estatura, cómo hablamos, es decir, cómo vestimos, y en base a eso también nos discrimina, o sea, se genera, ¿no? Entonces, si tienes ciertos estereotipos, te doy o te niego derechos, ¿no? Y pasa lo mismo también con el tema de los pueblos y las comunidades indígenas, y creo que justamente esto tendría que llevar a la reflexión de mirarnos como sujetos de derechos, no solo de manera individual, sino también de manera colectiva, que tenemos los mismos derechos que el resto de las y los mexicanos, pero también tenemos derechos específicos, pues, ¿no? Que nos ha permitido justamente, pues, seguir viviendo y resistiendo, ¿no? Y que no es un asunto de querer separarse del Estado, sino más bien es cómo dialogamos, y desde un diálogo y de un plano, pues, horizontal y no vertical, desde un asunto de respeto, de reconocimiento de la otredad. Yo creo que en esa medida, pues, y el reconocimiento tendría que venir de afuera hacia adentro, pues, ¿no? En esa medida creo que, pues, nos estarían respetando en el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos, ¿no? Y no es que se quiera la separación, porque de una u otra manera a veces la gente piensa, es que quieren separarse, no.
respeto, o sea, hay un respeto hacia nuestras propias formas de vida, de organización, de nombramiento, de solución de nuestros conflictos, del tipo de desarrollo, pero un diálogo horizontal y no vertical. Claro, pues totalmente de acuerdo con esta última idea que nos dejas, Flora. Muchas gracias a Andrea, Flora, por su participación. Ha sido un programa muy rico en contenido en lo personal. Yo he podido aprender mucho sobre este tema con ustedes. Y bueno, agradecerles de nueva cuenta que hayan aceptado la invitación y recordarles a quienes nos escuchan que este programa se hace en colaboración entre la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta la próxima.